tengo fotos tuyas que te tengo en brazos, porque era un bebé. Su hermano mayor, Ezequiel, ha estado predicando aquí, Ezequiel Santos, pastor en Málaga, y sabéis que es uno de mis mejores amigos. Entonces yo viajaba mucho a Estepona. Y claro, en Estepona no podían ellos venir para acá porque había que echar una instancia al Espíritu Santo para que sus padres le autorizaran venir, porque era una iglesia muy de trabajar en lo local, y ahí él se fue desarrollando. Por eso digo que muchas veces cuando estamos sirviendo parece una tontería, pero no lo es. Nunca sabes dónde Dios te va a llevar. Así que Elías tiene 23 añitos, soltero, ¿no? Hermana, soltero. Un pastor soltero. Qué bueno, Elías. Porque quién sabe si te podemos arrastrar para acá, ¿no? Aunque con los santos es complicado, ¿eh? Con tus padres es complicado batallarlo. Pero bueno, esto es una iglesia de muchísima fe, que lo sepas. Y Elías lo hemos visto crecer desde pequeñito, lo hemos visto servir al Señor, lo hemos visto apasionado por Dios, lo hemos visto servir en muchas áreas de la iglesia, un hombre de oración, un hombre de búsqueda del Dios. Y ahí en su infancia ha ido creciendo, y luego él tomó la decisión de estudiar aquí en la Facultad de Teología de la Asamblea de Dios, que la tenemos aquí cerquita, en La Carlota, y el año pasado terminaste, ¿no? El año pasado terminaste y hoy estás copastoreando en Estepona. Y copastorear en Estepona está en todos lados, porque el ADN de ellos es servir, es estar apasionado e involucrado en la obra. Pues muchas gracias. Ya con esta presentación no tengo mucho más que decir. Simplemente pues me están acompañando Pablo, que bueno, fue compañero mío del seminario, lo robé para la iglesia. Y ahora está sirviendo al lado de nosotros, la verdad que una bendición. Y también está Carlos con sus hijas, también fue compañero nuestro. Los tres éramos el trío La, el triángulo ahí fiel. La verdad que son amigos que aprecio mucho y le agradezco mucho que estén aquí conmigo, acompañándome. Y también pues gracias a todos vosotros, a la iglesia por recibirme, sobre todo a los pastores Antonio, Susi, para nuestra familia. Son personas muy queridas, muy amadas. Como decía Antonio, yo lo recuerdo desde que él tenía 18 años, que venía a comer a mi casa. Yo no me acuerdo de mucho más, solo lo veía comiendo, pero me imagino que también se ponían a orar con mi hermano. Yo ya me ponía a jugar y me olvidaba un poquito más. Pero qué privilegio poder estar y en una fecha tan importante como son los 6 años. Así que feliz cumpleaños a todos vosotros. ¿Qué tal si le dices a la persona que tiene a tu lado, feliz cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! Estás más viejo, pero como el vino, vas mejorando. Pero te quiero invitar a por un momento cerrar tus ojos, porque creo que hoy hay una palabra del Señor para todos nosotros. Y que ahí puedas abrir tu corazón, abrir tus oídos y decirle, Espíritu Santo, este es tu momento. Espíritu Santo, si estamos aquí, si hemos podido avanzar hasta estos 6 años y creemos que vendrán muchísimos más para la gloria del Padre, es porque tú sigues con nosotros, sigues caminando a nuestro lado, sigues llenándonos de poder, de denuedo, de coraje para superar las aflicciones, superar las tormentas y llevarnos de gloria en gloria, siendo formados a la imagen de Jesús. Espíritu Santo, haz lo que quieras. Te pido que podamos menguar para que tú crezcas en nosotros, Jesús. Y qué bueno es celebrar, ¿no? Celebrar un aniversario, porque un aniversario, un cumpleaños te recuerda todo lo que el Señor ha hecho, ¿no? Te hace estar agradecido, ver para atrás y decir qué fiel ha sido nuestro Dios. Pero también te hace celebrar el presente, ¿no? Lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, en la iglesia. Pero también te hace mirar al futuro, ¿no? Con expectativa, con ganas de ver lo que el Señor seguirá haciendo en cada uno de nosotros y en los que vendrán. Qué bueno en un aniversario que haya sillas vacías, porque eso nos habla de que el próximo hay un reto, llenarlas. Pero cada vez que nos presentamos ante una celebración así, podemos encontrarnos ante un punto de inflexión, ¿no? Hacia un nuevo tiempo que Dios quiere abrir, hacia un nuevo capítulo, una nueva temporada que Dios quiere traer para este tiempo. Y yo creo que tanto aquí en Oasis como en el resto de España, Dios está abriendo un nuevo tiempo. Está haciendo algo nuevo en la iglesia en España. Y creo firmemente que hay una palabra en Isaías que puede
identificar bien lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que creo que ocurre en esta, o lo que va a ocurrir en esta iglesia. Así que te quiero invitar a que puedas acompañarme a Isaías capítulo 43, verso 18. El profeta Isaías viene hablando sobre las obras que había hecho el Señor con el pueblo de Israel. Es una palabra para ese pueblo que iba a estar cautivo en Babilonia, pero que iba a encontrar la libertad 70 años después. Y ahí en Isaías 43 podemos leer versículo 18. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Yo hice cosas, yo me moví, yo fui fiel, pero bueno, eso quedó atrás. Yo voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Otra versión dice, ¿acaso no lo ves? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y el pueblo vivió un cautiverio. No quiero meterme mucho ahí porque no hay tiempo. Pero el pueblo en un momento de la historia vio cumplirse esta palabra. De repente hubo una orden de libertad movida por el Señor, aunque utilizó a Persia. Pero Dios dio libertad al pueblo que salió de regreso a Jerusalén. Dios abrió ese nuevo tiempo, ese nuevo capítulo en la historia. Abrió un camino en medio del sufrimiento, en medio del cautiverio, para volver a sus hogares. Pero Israel tenía que aprender a entrar en lo nuevo de Dios. Porque Dios promete un tiempo nuevo, Dios declara un tiempo nuevo, pero nos llama a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, a entrar en lo nuevo de Dios. Porque Dios habla, pero somos nosotros los que decidimos oír y obedecer a esa voz. Entonces el pueblo de Israel emprende un nuevo camino hacia su tierra. Pero en ese camino y en esta palabra del Señor, y es lo que quiero que podamos aprender juntos en esta mañana, hay 3 principios que te quiero decir que el pueblo de Israel tuvo que aprender y que hoy tú y yo también debemos de aprender para entrar en lo nuevo de Dios. ¿Tienes ganas de escuchar estos 3 principios? Mira, lo primero, para entrar en lo nuevo de Dios, es saber que protocolos van a ser alterados. Dice, voy a hacer algo nuevo. ¿Qué significa? Que lo de antes ha estado bien, pero ya ha tenido su uso. Va a haber algo nuevo. Lo establecido fue un fundamento, fue una base, es algo que nos ayuda a tener gratitud con el Señor, pero lo nuevo de Dios viene con cosas nuevas, con cosas desconocidas, con cosas que capaz todavía no sabemos. Como decía Pablo, ¿no?, en la carta a los Corintios, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y hay que entender que cuando viene lo nuevo de Dios, hay protocolos que van a ser alterados. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es un reglamento o una serie de instrucciones que se fijan por tradición o por convenio. Ahora, ponte en la situación del pueblo de Israel. Habían estado 70 años cautivos en una nación que no era la suya, tomando costumbres, partes de la cultura que no eran propias. Daniel tuvo que luchar con eso. Si recuerdas, Daniel tuvo que decidir no contaminarse. Él vio a personas de su pueblo rendirse ante los ídolos que se adoraban en la tierra de Babilonia. Y en este tiempo nuevo donde iban a regresar, había protocolos que Dios tenía que romper y que ellos tenían que dejar que Dios rompiera en su interior. Porque ellos estaban asumidos o estuvieron asumidos en el sistema de Babilonia. Hoy tú y yo estamos en un sistema. A veces lo llaman sistema de este mundo, sistema de Babilonia también algunos, por lo que Apocalipsis nos dice. Pero hay sistemas que nos envuelven y podemos correr el peligro como iglesia de asumirnos en sus protocolos, que son protocolos al fin y al cabo humanos. Algunos pueden parecer buenos, algunos pueden parecer beneficiosos, pero todo lo que viene del hombre tiene un límite y tiene un freno para nuestra vida espiritual. Porque el problema es que el sistema de este mundo te quiere hacer creer y pensar que tú controlas el protocolo. Pero la realidad es que el protocolo siempre te va a controlar a ti. Pero Dios quiere venir a romper con esos protocolos que hemos generado, que este sistema ha generado o en el que nos hemos visto envueltos. ¿Por qué? Porque aunque lo establecido es conocido, lo nuevo es desconocido. Porque aunque lo establecido es controlable, lo nuevo es incontrolable. Porque aunque lo establecido depende de mí, lo nuevo siempre va a depender de Dios.
Por eso Dios necesita hacer temblar y romper esos protocolos que residen en nuestro interior y que nos alejan de lo nuevo. El pueblo de Israel llegó a la tierra. Pero ¿sabes qué pasó? Que empezaron a crear su propio protocolo. El primer grupo de exiliados empezó a construir la ciudad destruida de Jerusalén. Pero lo primero en lo que se enfocaron fueron en sus propias casas. Y sabes, en Ageo nos habla Dios, a través del profeta Ageo, lo que el pueblo decía. En el versículo 2 del capítulo 1 dice, el pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para construir la casa del Señor, el templo de Dios. Fíjate, el pueblo alegaba que no era el momento, que no era el tiempo, que no estaba en el timing, que no era el protocolo indicado para ese momento. Pero Dios habla a través del profeta Ageo y le dice, oye, ¿qué hacéis construyendo vuestras casas? ¿Qué hacéis invirtiendo todo vuestro tiempo para eso mientras que la casa del Señor está abandonada? Y Dios a través del profeta Ageo tiene que lanzar una palabra para romper el protocolo que había usado el pueblo de Israel. El protocolo era beneficioso. ¿Quién no quiere tener su casita? ¿Quién no quiere invertir en tener un hogar para su familia? No es algo malo, pero no era el tiempo para eso. Era el tiempo de construir la casa del Señor. Era el tiempo de poner los fundamentos y el firmamento de lo que el pecado había destruido. No era momento de desenfocarse, sino de mirar lo que el Señor quiere. Porque cuando trabajamos bajo nuestros propios protocolos, trabajaremos con la cabeza agachada. ¿Sabes por qué? Porque cuando miramos nuestro propio ombligo, solo puede ser cuando agachas la cabeza. Si yo hago así, me veo el ombligo, ¿no? Y hay personas, hay incluso instituciones, iglesias, que caminan mirando su propio ombligo, mirando tienen una mirada totalmente introspectiva, ¿no? Y caminan mirando su propio ombligo. Y después nos preguntamos, ¿y por qué ando con esta insatisfacción? ¿Por qué ando con la cabeza agachada? ¿Por qué no levanto cabeza, no? Pues quizás es porque estás viviendo bajo tus propios protocolos. El Señor continuamente dice, nuestro Dios es el Dios que levanta nuestra cabeza. Ese Dios que no nos deja con la cabeza agachada. Por eso hoy tú y yo como iglesia tenemos que levantar nuestra mirada, dejar de mirar nuestro ombligo, dejar de mirar nuestros beneficios personales y empezar a trabajar bajo el protocolo del cielo. Porque esos protocolos alterados van a provocar buscadores de su reino. Y tú y yo estamos llamados a ser buscadores de su reino y de su justicia. Y todo lo demás será añadido. Y eso es lo que le pasó al pueblo. Dice Ageo capítulo 1, tú lo puedes leer, que sembraban mucho, pero no cosechaban nada. Intentaban esforzarse, intentaban salir adelante y no podían. Estaban insatisfechos. Pero el Señor les habla, construir la casa del Señor. Y me encanta que en un momento dice, y yo estoy con vosotros. Y dice que ahí Dios despertó el espíritu de Josué, el espíritu de Zorobabel y el espíritu del pueblo. Otra versión me encanta que dice, y despertó el entusiasmo. El pueblo levantó la cabeza y empezó a trabajar en el reino de los cielos. Dejó a un lado los protocolos que lo habían llevado al fracaso y empezó a decir, Señor, ahora tú pones los tiempos. Señor, ahora tú pones los planes. Señor, no queremos mirar hacia nuestro ombligo, queremos mirar hacia el reino, hacia tus planes maravillosos. Porque eso, a fin de cuentas, es lo que vino a hacer Jesús de Nazaret. Jesús vino a traer lo nuevo de Dios. Jesús era lo nuevo de Dios y vino a romper con todo protocolo que el hombre había venido a establecer. Las tradiciones humanas, lo que los fariseos querían envolver de espiritualidad y lo que era simplemente eran yugos pesados sobre las personas. Jesús vino a romperlo. Jesús reprendió a los fariseos, a los religiosos. Jesús tocó un ataúd cuando eso era impuro en su momento, pero el resultado fue un hijo que volvió a la vida y una madre que volvió a tener alegría. Jesús dio valor a los marginados. Jesús dio valor a las mujeres. Jesús dejó que una mujer impura tocara el borde de su manto. Jesús dejó que una mujer de mala fama interrumpiera una cena con una persona de alto mando. Porque Jesús no miraba los protocolos que el hombre había establecido. Jesús venía a instaurar el protocolo del reino de los cielos. Y tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo que Jesús hizo.
Jesús, quiero que te quedes con esto, salvó a aquellos que el protocolo quería enterrar bajo las piedras del juicio. Y tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo. Jesús vino a establecer un nuevo reino en la tierra, porque cuando el reino de los cielos se acerca a nuestra realidad y dejamos que altere nuestros protocolos, nuestro corazón despierta ante el llamado de Dios. Continuamente vas a poder ver personas que se encontraron con ese reino en la persona de Jesús y sus ojos fueron abiertos, despertaron y sus vidas fueron transformadas completamente. Dejaron las redes y se pusieron a pescar una sociedad que estaba rota y hundida por el pecado y por el sistema de este mundo. Lo último que te quiero decir en este punto es que un nuevo tiempo de Dios trae una nueva dimensión espiritual, pero una nueva dimensión espiritual requiere de un nuevo despertar para ver y entender lo que Dios quiere hacer. Cuando Jesús vino a despertar a sus hijos, vino a despertar a aquellos que habían sido ciegos por este sistema. Y tú y yo estamos llamados a despertarnos para ponernos manos a la obra y cumplir el llamado y el propósito que Dios ha establecido en los cielos para esta tierra, para Córdoba, para Oasis, para tu familia, para tu trabajo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Vamos al segundo principio. Primer principio, protocolos alterados. Deja que Dios descontrole tus protocolos. Deja el odre viejo y ponte un odre nuevo para que el vino de Dios pueda verterse sobre tu vida. Pero el segundo principio lo podemos ver en lo que la palabra del Señor en Isaías sigue diciendo, que es: estoy abriendo un camino, ¿dónde? En el desierto. Porque el segundo principio para entrar en lo nuevo de Dios es que somos peregrinos en progreso. Somos peregrinos en progreso. Lo nuevo de Dios no es un momento, es un camino. Dios no se mueve por momentos. Dios es un Dios de movimiento. Dios nos llama a cada uno de nosotros como discípulos de Jesús a ser peregrinos, moradores de un lugar extraño. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía ahora pertenece al cielo, pero no para quedarnos estancados, sino para progresar. Progresar es la acción de ir hacia adelante siendo perfeccionados. Para cumplir eso que dijo Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6. Que Él perfeccionará su obra en nosotros hasta que Jesucristo venga. Tú y yo estamos llamados a avanzar por el camino que Dios va a abrir en este tiempo, sabiendo que no pertenecemos a este lugar, que pertenecemos al cielo, pero que estamos llamados a impactar y a influir allá por donde el camino de Jesús nos mande. Ahora, ¿dónde es abierto este camino? ¿Dónde dice la palabra de Dios que va a abrir este camino? En medio del desierto. Y esto para el pueblo de Israel no era algo raro. Habían pasado muchas temporadas caminando por el desierto, ¿no? Sus antepasados, sus padres conocían las historias. Pero hay algo interesante, ¿no? Y es que cada vez que Dios abre un nuevo tiempo en su historia, hay un tiempo de peregrinaje en el desierto. Fíjate el pueblo de Israel en el exilio, ¿no? Fíjate Jesús antes de empezar su ministerio, 40 días en el desierto. Hay algo con el desierto que Dios quiere usarlo para perfeccionarnos. Es el camino por donde Dios abre delante de nosotros. ¿Por qué? Porque el desierto es el lugar que Dios ha decidido para perfeccionar nuestro carácter y nuestro corazón y ser tratado para poder vivir lo nuevo que Él tiene para nosotros. Y muchas veces nos podemos preguntar, ¿por qué tengo que pasar el desierto, no? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué levantar iglesia? ¿Por qué evangelizar? ¿Por qué que una persona se convierta es tan complicado? ¿Por qué que multitudes lleguen al evangelio es tan complicado? ¿Por qué Dios no lo pudo poner un poquito más fácil, no? ¿Por qué Dios no me puede poner las cosas un poco más sencillas? Y muchas veces nos podemos llegar a preguntar esto. Pero hay que entender tres cosas que caminar en el desierto conlleva. Y es que en el desierto debemos de entender que ya somos libres. Cuando Dios nos envía a caminar por un camino nuevo en el desierto, hay que entender que ya hay libertad en nuestro andar.
El pueblo de Israel, cuando emprendió el camino de regreso a Jerusalén, por esas tierras áridas, ya estaban caminando como personas libres. Muchas veces pensamos que el desierto nos esclaviza, pero todo lo contrario, cuando permanecemos en Jesús y en lo nuevo de Dios, podemos caminar en el desierto en libertad. Lo que hay que tener cuidado es que nuestra mente no siga esclava, porque nuestros pies ya han sido liberados. Eso es lo que le pasó al pueblo cuando salió de Egipto, ¿no? Eran libres, pero el desierto les hizo tener una mente esclava. Ay, queremos volver a Egipto. Ay, en Egipto estábamos mejor. Ay, es que el maná. Ay, es que el agua. Ay, que Moisés. Ay, que Josué. Y en ese desierto hay que entender que ya somos libres. Que hay que tomar de esa libertad que Jesús ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Y en ese desierto que estás atravesando en tu vida o que estemos pasando como iglesia, hay que declarar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La gracia que Él ha vertido sobre nosotros. Él nos ha dado su mente, que es una mente libre para seguir caminando. Lo segundo, que aparte que somos libres ya, y es que el milagro ya está sucediendo, ¿no? Dice, ya lo estoy haciendo. Ya está sucediendo, lo nuevo ya está. ¿Acaso no te estás dando cuenta? ¿Acaso no lo ves? Y en ese desierto hay que darnos cuenta que el milagro ya está sucediendo. El milagro ya está haciéndose en los cielos, en los tiempos, en las sazones de Dios. El milagro ya está ocurriendo. Pero me encanta esa pregunta que Dios hace intencionalmente. ¿Acaso no lo ves? ¿Acaso no lo ves? El problema muchas veces es que caminamos en el desierto con los ojos cegados. Pero Dios viene a abrir nuestro entendimiento, a despertar nuestro espíritu para ver con ojos de fe que el milagro ya está ocurriendo, que Dios ya está haciendo algo en esta ciudad, que Dios ya está haciendo algo en el corazón de esas personas que van a venir aquí a esta iglesia por fe, porque lo creemos, porque lo tomamos de parte del Señor. Dios quiere traer una nueva visión, porque una nueva visión trae un nuevo entendimiento. Muchas veces el problema no está en atravesar el desierto, el problema está en cómo entiendes el desierto. Y lo último es que en ese desierto Dios abre unos ríos, unas corrientes de agua que fluyen. ¿Qué nos habla esto? Nos habla que en ese camino que Dios abre por esa tierra árida, por esa tierra baldía, lo sobrenatural inunda la escasez. Hay algo muy importante que entender aquí. Que Dios en un desierto obra sobrenaturalmente. Es la manera de proceder de Dios. Y Él en medio del desierto abre un camino para guiarnos. El río nos muestra un camino, un sendero. Nos hace estar cerca de la fuente. ¿Por qué? Porque en el desierto hay calor, en el desierto hay cansancio, en el desierto necesitamos provisión, en el desierto necesitamos refrescarnos. Y ese río es lo que Dios abre en ese camino para poder sostener nuestro caminar. Si Dios se abre un camino en el desierto, no lo abrirá sin un río sobrenatural que te acompañe en todo la travesía. El río nos habla de provisión de agua. Donde hay río hay vida, donde hay río hay comida, hay vegetación, hay cosas que florecen. Y en el desierto, que es ese lugar donde aparentemente, donde humanamente pensamos que todo muere, es el lugar donde Dios trae todo a vida. Pero ahora, para entender cuál es el camino que Dios abre, hay que ir a Juan capítulo 14, verso 6, donde Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque ese camino no es un camino empresarial, no es un camino estratégico, no es un camino protocolario. Ese camino tiene nombre y apellido y se llama Jesús de Nazaret. El camino por donde debemos de transitar es Jesús de Nazaret. El camino que Dios abre en medio del desierto es Jesús de Nazaret. El camino que estamos llamados a seguir como iglesia es Jesús de Nazaret. El desierto es el costo de seguir el camino, pero el camino es Jesús de Nazaret. Por eso Él dijo: el que permanece en mí puede resistir. Va a tener alimento, va a estar conectado a la vida, al pámpano, y tener vida en abundancia. Jesús es el camino que Dios abre delante de nosotros.
Pero Él también dijo, el último y gran día de la fiesta, todo el que tenga sed puede venir a mí y beber. Y todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y esto lo hablaba del Espíritu Santo que iba a llenar a los discípulos. Si Jesús es el camino, el río que Jesús ha puesto para soportar el camino, el costo, las dificultades, se llama Espíritu Santo, y hemos sido llenados por Él en el momento que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, hemos recibido al Espíritu Santo, hemos podido experimentar esa santificación y ese proceso de santificación en el que estamos caminando cada día de nuestra vida, pero podemos ver esa fuerza, ese impulso, ese ánimo que el Espíritu Santo provoca en nuestro interior. Jesús es el camino que Dios ha abierto delante de nosotros para experimentar lo nuevo, y el Espíritu Santo es lo que ha mandado para vivir cada día ese camino con poder y con gracia para alcanzar la meta que Dios ha puesto delante de su iglesia. Ahora, quizás empezaste este peregrinaje de la vida cristiana, ¿no? Empezaste a caminar con fe, empezaste a creer en lo que el Señor tenía para tu vida, para tu familia. Pero quizás tu alma se ha visto abrumada por el precio del desierto. Quizás el calor abrasador de la frustración ha venido, el frío paralizante de las dudas, de las noches de duda. Quizás la arena ardiente del silencio ha abrumado tu corazón. Pero hoy quiero darte una buena noticia, y es que en el camino que Dios abre en ese desierto puedes encontrar un oasis. Puedes encontrar un refrigerio. Puedes encontrar las fuerzas que tanto te han faltado para dar un paso más. Porque en Jesús, en la cruz, toda carga ha sido liberada, y hoy Él nos ha dado la oportunidad de acercarnos a las aguas de su Espíritu Santo, porque todo aquel que se acerca a Jesús, todo aquel que se acerca y emprende el camino de la vida cristiana es refrescado y saciado por el Espíritu de vida, por el aliento del Espíritu Santo, esa fuerza que nos impulsa a seguir caminando, esa voz que nos va perfeccionando hasta llegar a ser como Jesús, esa fuerza sobrenatural que levanta nuestra cabeza cuando más queda agachado por los problemas de la vida. El camino va a haber opresión, el enemigo va a querer interrumpirnos, va a querer pararnos, pero el Señor Jesús dijo: yo me voy, pero os dejo otro como yo, que os va a guiar, os va a acompañar, y en los momentos donde pienses abandonar, Él te va a fortalecer, va a hacer temblar el lugar donde estás, y a través de la comunión con Él vas a poder soportar todos los aguijones que vengan en tu contra. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos es el mismo que habita en cada uno de sus hijos. Quiero invitar, si puede venir el grupo de alabanza, porque estamos terminando. Me encanta el capítulo 11 de Hebreos, versículo 13, que dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. ¿Cuántos anhelan algo mejor de Dios? Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Dios les ha preparado una ciudad. El pueblo de Israel fue llamado a regresar a su verdadero hogar. Empezaron dando un pequeño paso de fe, porque lo nuevo de Dios se presenta como una promesa de su mismo corazón. Lo nuevo de Dios se presenta como un reto, como un desafío para emprender. Es algo que Dios nos llama a hacer, pero lo nuevo de Dios, entrar en lo nuevo de Dios, empieza y permanece dando pequeños pasos de fe. Muchas veces queremos dar grandes saltos,
Muchas veces queremos tener grandes crecimientos, pero Dios trabaja en pequeños procesos, en pequeños pasos, pasos de fe, decisiones tras decisiones. Muchas veces la gente, las personas, los cristianos, cada uno de nosotros nos podemos afanar porque vemos que no estamos avanzando en gran manera. Pero lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros es pequeños pasos de fe, porque pequeños pasos de fe hacen un gran camino. Porque ¿sabes qué? Si alguien intenta correr en el desierto, te aseguro que durará muy poco. ¿Alguna vez has corrido por la playa? A los 2 minutos estás reventado. Estás cansado. Duras mucho menos que sobre una superficie plana. Por eso en el camino, en el desierto, Dios nos ha llamado a dar pequeños pasos de fe. Pequeños detalles forman una gran historia. Por eso este es el tercer principio para entrar en lo nuevo de Dios. Pequeños pasos de fe, porque solo hay una forma de caminar con éxito por el desierto. Pequeños pasos de fe. Y me encanta porque el pueblo de Israel experimentó esto, ¿no? Empezó a dar pequeños pasos de fe. Como tantos otros, ¿no? Abraham, Moisés, Jacob, dieron pequeños pasos de fe. Pasos que a priori no hicieron cumplir todo el proyecto de Dios con sus vidas, pero lo fueron acercando cada vez más y cada vez más hasta llegar a lo prometido. Y el pueblo de Israel empezó ese camino de vuelta, ¿no? De regreso, un camino difícil, un camino de adversidad. Quizás muchos pensamientos venían, ¿no? ¿Y cómo estará Jerusalén? ¿Y cuánto tiempo tardaremos en reconstruir las murallas? ¿Cuánto tiempo tardaremos en reconstruir nuestras casas, el templo? Muchas dudas quizás vinieron en ese camino de vuelta. Pero lo que sabemos es que aún en medio de quizás esas dudas, de esa incertidumbre que lo nuevo siempre trae, el pueblo de Israel empezó a entonar salmos. Los salmos de peregrinación se llaman. Y hay muchos salmos de ese momento donde el pueblo está volviendo. Y me encanta uno en especial, el Salmo 126, que dice: cuando Dios hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Imagínate de regreso por el desierto cantando esta: cuando Dios nos hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra boca de alabanza. Porque volver y dar pequeños pasos de fe hacia lo nuevo de Dios trae gozo, trae alegría, pero sobre todo nos enfoca en lo importante, que es darle culto y alabanza a nuestro Señor Todopoderoso. Y qué impresionante es que en medio de lo muerto, en medio de lo árido, en medio de la arena del desierto, del calor, hay una iglesia, hay un pueblo que clama: vamos a seguir soñando, vamos a seguir viendo lo que Dios ve, vamos a seguir teniendo certeza y convicción. Quizás con nuestros ojos todavía vemos arena, pero con nuestros ojos espirituales vemos esa Jerusalén celestial, vemos esa gloria mayor que viene sobre la casa, el templo de Dios. La fe nos enfoca en lo correcto para hacer lo correcto. Y cuando entiendes que puedes caminar soñando los sueños de Dios, ningún desierto podrá secar el cumplimiento de ese sueño, ni el gozo que provoca la alabanza. En medio de la huida, Jacob soñó un sueño. Una escalera desde la tierra hasta el cielo, desde el cielo a la tierra. Como los ángeles bajaban y descendían. Muchas gracias. En medio de esos procesos, Dios va a poner sueños. No tengan miedo, no tengan miedo. Simplemente emprende pequeños pasos de fe. Cuando Dios abrió el Jordán para entrar en la tierra prometida, le pidió a los sacerdotes que pusieran los pies en la orilla, que mojaran sus pies con las aguas. El mar no se había abierto, pero Dios los mandó a mojar sus pies. Y yo sé que hay gente hoy aquí que tiene que dar ese paso de mojar sus pies. Hay tierra prometida delante de ti. Hay tierra prometida, hay cosas que Dios te ha puesto en tu corazón, sueños que Él ha puesto en tu vida. Pero Dios te manda una cosa: emprende un pequeño paso de fe. Moja
tus pies. Y quiero terminar. Ya de verdad, no es lo típico de... recordando juntos la historia de dos hermanas. Dos hermanas que vivieron un gran desierto. La pérdida de su hermano. Una familia unida, una familia querida por Jesús, pero que perdió a un ser querido. Lázaro murió. Y la noticia llega a Jesús. Y Jesús era su amigo. Pero Jesús dijo, todavía no vamos a ir. Todavía no es el momento. Todavía no vamos a emprender el viaje. Vamos a quedarnos esperando un poquito más. ¿Pero cómo? ¿Qué amigo, sabiendo que va a morir su amigo, lo va a abandonar? Sabiendo que está enfermo, sabiendo que pueden ser sus últimas horas. ¿Cómo no va a ir? ¿Cómo no va a orar por él? ¿Cómo no lo va a acompañar en su proceso? Pero Jesús estaba rompiendo un protocolo. Jesús esperó, Jesús le dijo a sus discípulos, tranquilos, Él va a despertar y vais a ver la gloria de Dios, tranquilizaros, no tengáis miedo, confiar en mi plan, confiar en lo que yo hago, que lo que yo hago es lo mejor que puedes experimentar. Tranquilo. Y Jesús emprende el viaje, ¿no? Pero nos encontramos con dos hermanas que habían decidido seguir a Jesús, dos hermanas que tenían fe. Cuando llega Jesús, Jesús, si hubieras estado aquí, sabemos que nuestro hermano no habría muerto. Hay una fe. Sabemos, Señor, que tú podrías haber hecho algo. Dos hermanas quebrantadas. En medio de su peregrinaje hubo una noticia que rompió todos sus esquemas. Imagínate qué complicado. Ya no solo que muera tu hermano, sino que tu mejor amigo no acuda al lugar. Y estas hermanas vienen a Jesús, llorando, desconsoladas, quebrantadas, rotas por completo, como quizás más de uno nos sentimos en el día de hoy. Sueños rotos, esperanzas muertas. Pero vemos a Marta que le dice, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Yo sé que aún ahora, todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y me encanta esta declaración de Marta y creo que es la que tenemos que tener tú y yo. Es la fe que el Señor nos llama a tener, una fe audaz. Hay una fe preventiva, ¿no? Señor, si hubieras estado aquí. Pero Dios nos llama a dar un pasito más. Una fe audaz. Una fe que nos lleve a creer que el Señor puede hacer donde todo ha sido deshecho. Hacer donde no hay nada. Y caminar por los desiertos como si fuesen jardines de esperanza. Una fe que cree que Jesús puede deshacer lo que ha sido hecho y hacer donde no hay nada y caminar por el desierto como si fuese un jardín de esperanza, porque aún ahora sabemos que Jesús es poderoso para hacer todo lo que le pida al Padre. Había una fe audaz en Marta, había una fe que le llevaba a decir aún ahora sé que si Jesús está, podemos seguir soñando. Si Jesús está con nosotros, podemos seguir avanzando. Si Jesús está con nosotros, mi familia tiene esperanza, mi matrimonio tiene esperanza, mis hijos tienen esperanza, la iglesia en España tiene esperanza, porque la fe nos lleva a ver donde no hay nada, nos lleva a creer donde todas son palabras de desaliento, de consuelo por lo que se ha perdido. Pero yo me niego a creer lo que se ha perdido. Yo quiero creer en lo que Dios tiene para este tiempo. Porque aún entonces, aún en tu situación, aún en la dificultad de expandir el evangelio en España, aún en la dificultad de ver milagros en las calles, aún en la dificultad de ver esta sala llena, aún ahora Jesús puede manifestar su gloria. Él después le dirá a Marta, María, si creéis podréis ver la gloria de Dios. Yo no he llegado tarde, esto estaba en mis planes, el protocolo ha sido diferente, pero es para manifestar una gloria
mayor, lo nuevo que yo tengo para ustedes. Ellos nunca habían visto una resurrección, pero en ese momento Jesús resucita a su amigo Lázaro. Y esas hermanas de repente vieron lo nuevo de Dios. Y el anuncio de lo que pasaría un poquito después. Por eso, todo peregrino que transita el desierto sabiendo a quién está mirando, por largas que se hagan las dunas, mantiene su mirada en el cielo, como viendo al invisible, teniendo certeza de que si cree, será testigo fiel de la gloria de Dios. Te invito a cerrar tus ojos por un momento. Y todos los que crean en lo nuevo que Dios tiene para este tiempo, para su vida, para la iglesia, para los próximos 6 años que vienen por delante, los próximos 50 años que vienen por delante y hasta que el Señor venga por nosotros. Te quiero invitar a que te puedas poner de pie. Y ahí donde estás, no sé en qué punto te has podido sentir más identificado, pero yo te animo a que en el día de hoy, en esta mañana, puedas levantar una oración de fe, diciéndole: Señor, yo quiero entrar en lo nuevo que tú tienes para este tiempo. Yo quiero entrar en tus protocolos. Quiero dejar mis estrategias. Quiero dejar, Señor, esas cosas que he intentado emprender por mis propias fuerzas, con mis propios pensamientos. Y quiero, Señor, entrar en el nuevo camino que tú abres delante de nosotros. Me da igual que sea en el desierto. Me da igual que sea en tierra árida, porque sé que tú me darás el río de tu Espíritu Santo para poder permanecer hasta el final, para poder seguir siguiendo las pisadas del Maestro y ver la gloria de Dios. Señor, yo quiero entrar en lo que tú tienes para este tiempo. Y yo te pido, Señor, en fe, creyéndolo de corazón, que aún ahora sé que tú puedes hacer mucho más con nuestras vidas. Señor, creemos que tú tienes un nuevo tiempo para esta iglesia. Creemos que tú tienes un nuevo tiempo, Señor, donde vas a traer personas nuevas, personas que van a venir rotas, pero que aquí van a encontrar un oasis, un lugar de restauración, un lugar de paz, un lugar de alabanza y de adoración a tu nombre, Señor. Declaramos, Dios mío, en fe, que tú tienes sueños mayores para cada uno de nosotros, Señor. Y hoy queremos aceptar, queremos, Señor, tomar, queremos obedecer el llamado que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Creemos en tu mano de poder. Y Jesús, te pido que hoy te puedas revelar a cada corazón. Oro, Señor, que si alguno en este lugar no te conoce, hoy pueda sentir tu abrazo. Que si alguien en este día se siente lejos de ti, pueda entender que puede venir una nueva temporada, una nueva dimensión en su vida. Que hoy está la oportunidad de volver a acercarse a tus brazos. Y te pido en el nombre de Jesús, que toda persona que ha dudado del llamado que tú le has dado, toda persona que le ha dado miedo dar ese paso de fe hacia lo que tú le has prometido para su vida, oro, Señor, para que en este momento tu Espíritu Santo sea poniendo una valentía y un coraje sobrenatural. Señor, que su corazón se llene de fe. Tú estás sobrando, Señor, tú estás sobrando, tú estás sobrando. Tú estás sobrando, tú estás sobrando. Tú estás sobrando, Señor, tú estás sobrando, tú estás sobrando.